Ahora nos vamos a poner un poco serios, ¿no? Porque llega la clase de historia, ¿no? Con el señor Fede Pasos. Bienvenido. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Bien? ¿Cómo andan, Tavo? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, ¿Todo bien. Buen día. Altas repercusiones la columna de la semana pasada. Qué bien, ¿No? dedicada al Turco Abdala. Sí, exactamente. Mucha gente diciendo, qué didáctico, aprendí todo, Qué muy bueno, bien. qué bueno. Usted estudia para ser profesor, ¿no? Evidentemente. ¿O no? Sí, Se soy nota. profe de historia, doy Se clases y bueno, me gusta, está bueno. Está bueno. ¿Y hoy qué nos trae? Hoy vamos a hablar del hundimiento del Maine, un barco, un acorazado que estaba en la bahía de Cuba, en Estados Unidos, y que para algunos historiadores marca el inicio de las políticas imperialistas en Estados Unidos, pero también nos interesa a nosotros los periodistas porque hubo operaciones mediáticas fuertes. Ya en aquel entonces. Sí, estamos hablando de 1898. Esta semana se cumplieron 125 años de ese evento y Díaz-Canel, el presidente de Cuba, salió a recordar el hecho. Para los cubanos es un evento muy importante en su historia porque marca el inicio de las políticas imperialistas en Cuba, pero también a nivel mundial. Es un giro en la política estadounidense muy fuerte a nivel histórico. Díaz-Canel tuiteó hace 4 días, que fue el aniversario exacto, hoy hace 125 años de la explosión del Maine en la bahía de La Habana. Fue el pretexto yanqui para intervenir en la guerra que ya ganaba Cuba a España. Se apoderaron del país hasta 1959, ¿no? Cuando ocurrió la Revolución Cubana. Hoy no nos perdonan la independencia, dijo Díaz-Canel en Twitter. Nos trasladamos a fines del siglo XIX. El largo siglo XIX es el siglo de las independencias americanas, ¿no? Cuba es el último país en lograr su independencia nacional en 1898. La primera fue Haití. Muy bien, Haití, 1804. Bien, Enrique. Y era una revolución de los negros. Una revolución de esclavos. Y sí. por eso Haití tiene este destino que tiene. Claro. Claro. Estamos hablando de 1898, es el contexto de la guerra hispano-cubana, como se conoce, ¿no? Porque Cuba era una colonia española, aunque jurídicamente era una provincia de la corona española. Eso cambia según la administración política colonial, pero era un reducto colonial de España. Y nosotros decimos, fines del siglo XIX, guerra hispano-cubana, guerra de independencia. ¿Qué tienen que ver los yanquis en el medio? ¿Por qué estamos hablando de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, con intereses económicos muy fuertes, metió la cuña, se metió en la guerra, y el pretexto para el ingreso de Estados Unidos en esta guerra fue el hundimiento del Maine. Un acorazado, un barco que se hundió. Claro, ¿ustedes pensaban que Pearl Harbor era la primera vez que Estados Unidos había utilizado una excusa para meterse en una guerra? Pues no. Claro, en eso pensaba también, porque la palabra conspiración actualmente, históricamente, es un poco una mala palabra porque es muy difícil documentar. Nosotros no podemos decir que el hundimiento del Maine haya sido un autoatentado por parte de los yanquis, porque no tenemos exactamente las fuentes que determinen eso. Pero todo indicaría muchaches. ¿Y qué hacía ahí el Maine, no? todo indicaría, claro, protegiendo los intereses estadounidenses en la isla. Ok. Eso era lo que decían ellos, Ok. sobre todo a través de fuentes de la prensa de la época. Pero vamos a escuchar qué decía Fidel Castro en 1998 acerca de qué fue el hundimiento del Maine para la política cubana y latinoamericana. Pero los españoles no fueron realmente culpables del hundimiento del Maine, pretexto de guerra que dio lugar a una intervención cuando ya los españoles estaban derrotados. Realmente no podían resistir aquella guerra a tanta distancia, con tantas bajas, producto de los combates, de las enfermedades. No podían. En ese momento en que ellos intervienen, ocupan el país en 4 años, ocupando el país. Se apoderan de la base de Guantánamo. Todavía está ahí al cabo de 100 años. Están ahí a la fuerza. Bueno, un pretexto de guerra, dice Fidel Castro, para la incursión norteamericana en la isla y para establecer bases militares como la de Guantánamo, que es la más famosa, que continúa hasta el día de hoy. Vos sabés que hace algunos meses vi un documental en Netflix sobre Cuba, la historia,
Y en esta porción de la línea de tiempo, lo que dice ese documental es que Estados Unidos le saca a España de encima, me acuerdo literal, y que, digamos, los responsables políticos de la isla, cubanos de ese entonces, A contraprestación. le regalan Guantánamo, ¿no? Ese es el mensaje en Netflix sobre esta situación específica. Sí, lo que se sabe entonces es que el Maine se hundió por una explosión, ¿no? Suponemos que accidental. Ahora, de esa situación, Estados Unidos, sea un autotentado o haya sido una explosión accidental, hace política a través de los medios para sacar favor y provecho e ingresar en la guerra. Vamos a ver cómo fue la operación mediática al respecto. Uno de los periódicos del momento, Nueva York, el New York Journal, ofrecía en tapa una recompensa de $50.000 a quien encuentre a los ejecutores del hecho, dando por sentado que ahí hubo una cuña, sobre todo española o cubana. El New York Journal era el medio de Hearst. En las escuelas de periodismo, en las universidades de comunicación, se estudia el paradigma de Hearst y de Pulitzer como maestros, entre comillas, de la manipulación mediática, ¿no? En favor de que del poder real de la época, ¿no? Que en ese momento eran los intereses del azúcar y del tabaco que tenía como materias primas importantes Cuba. Hay un historiador revisionista que viene más del lado del socialismo, que es norteamericano, que se llama Howard Zinn, que es muy estudiado cuando se piensa la historia de Estados Unidos, que dijo al respecto lo siguiente, cito: en esa época fue posible crear en la nación estadounidense un estado de ánimo favorable a la intervención guerrera, y aunque jamás se presentó una prueba sobre la causa de la explosión del Maine, en Estados Unidos la ansiedad aumentó rápidamente y finalmente el Departamento de Estado actuó. Hay otro autor que se llama Philip Foner, que dice lo siguiente: los verdaderos intereses que mueven el patriotismo humanitario de la nación norteamericana es una sortija de azúcar con un fondo de tabaco. Ahí va. Así que bueno, este acontecimiento hizo que Estados Unidos incursione en la guerra en apoyo de los rebeldes cubanos y la ganen en muy poquito tiempo, ¿no? En muy poco tiempo finalmente Cuba gana esta guerra, pero a partir de acá lo que viene es un cambio fuerte en la política cubana, porque Cuba se independiza, pero más o menos, no tanto. Porque lo que viene es la enmienda Platt. Lo que hace a través del final de la guerra Estados Unidos es obligar a la convención constituyente cubana, que era la que es encargada de escribir la constitución de la independencia, de agregar una enmienda llamada la enmienda Platt, que es un tema que en Cuba... Ya eso de enmienda ya me da temor. A ver. Claro, es un punto de la Constitución que lleva el nombre de Platt porque Orville Platt era un senador norteamericano por Connecticut, que fue el que propuso hacer esto, que en su artículo 3 establecía el derecho a intervenir por parte de Estados Unidos para preservar la independencia cubana, la defensa de un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual, que finalmente se oficializa en 1901. Digamos, intervienen en la guerra, apoyan la independencia cubana, pero después la tutelan a través de un argumento constitucional que va a ser el que permita que Estados Unidos expolie a Cuba durante Claro, que es todo lo que más de 50 pasa años. hasta Fidel. Claro. Literal. O sea, dejan de servir a España y se les mete a Estados Unidos Exacto. por la ventana. Y se transforma en el verdadero patio trasero de Estados Unidos, donde el juego, la prostitución, ¿no? Los muchachos y muchachas iban ahí. Sí, y bueno, y acá tenemos un caso de intervención militar, pero también del poder mediático del momento, apañando una política de Estado en consonancia con los intereses económicos imperantes en este país. Digamos, no es un invento del siglo XXI, quiero decir. Viene del 20, todo, es decir, acompañó en todo sentido. La invasión a Afganistán, la prensa norteamericana fue el primer acto de censura de alguna forma explícito de que solamente difundían información enviada por el gobierno de Estados Unidos. Y acatan mucho eso, es sorprendente eso lo de los medios. Porque también tiene una ley que te pueden acusar de que sos antipatriótico, entonces hay toda una coerción muy fuerte en ese sentido. ¿Es así? Así es, sí. Y bueno, y el hundimiento del Maine lo podemos insertar, ¿no? Es el mojón.
lo podemos insertar dentro de una larga lista de acontecimientos históricos que dan dudas y nos dan para pensar, porque uno no cree en las brujas, pero que las hay, como decías vos, Tavo. Uno piensa en Pearl Harbor, uno piensa En Irak. Exacto, en las Sí, supuestas sí. armas de destrucción masiva en Medio Oriente, y una metodología, el World Trade Center, digamos, el 11 de Bien. septiembre, y uno, bueno, puede pensar que ahí hay una metodología muy parecida, por lo menos lo puede pensar. Sí, y pensaba en esto que vos decías de Haití, ¿no? Cuba iba camino a ser otra Haití, en realidad, hasta que llega Fidel. No, sí, por lo menos es lo que me parece que pasó, y finalmente el futuro cambia porque... No, pero es diferente porque No, pasan entiendo que de 7, 8 décadas, No, más, 100 años. está bien, una pero digo, tenía diferencia. como futuro, me parece, Cuba, algo parecido a lo que sucede hoy en Haití, y la llegada de Fidel cambia lugar de lavado los de destinos. dinero, Claro, era. bueno, sí, por De- eso. del De pobreza dinero. extrema, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Hay un documental bastante ilustrativo que se llama Cuba and the Cameraman. Es un camarógrafo norteamericano que hace 6 viajes a Cuba desde que él comienza a ser notero, va como representando a las cadenas norteamericanas, hasta que el tipo toma conciencia del estado de situación de la sociedad cubana, va relatando esto que decía Fede, el paso histórico de la toma de posición cubana, de cuando se empieza a parar Cuba, digamos, hasta la muerte de Fidel. Y ya los últimos viajes los financia él porque él quiere seguir siendo una voz que dentro de Norteamérica le dé la palabra a Cuba. Claro, claro. Y es Cuba and the Cameraman, es muy bueno, está en Netflix, o sea que ya hoy se puede conseguir fácilmente, podríamos decir. Ahí o en alguna otra plataforma amigable. Qué loco esto. Estamos hablando hoy, nos atraviesa Netflix. Es decir, vemos Y todo. claro, bueno, ¿y sí? Pero, Tiene que ver con pero eso. la transformación de Cuba desde que era un patio trasero dedicado al cultivo del azúcar y el tabaco, hasta transformarse en un país que pueda tener desarrollo de astilleros, desarrollo de la La salud. ciencia. Exactamente. Lo ven y a través de los ojos de un estadounidense. Entonces es muy interesante. Sí, y no solo Cuba, porque uno también, por último, se puede preguntar qué pasa con España, porque esto marca el final de las colonias españolas, pero tras perder la guerra hispano-cubana, España no solamente pierde Cuba, sino que le cede a Estados Unidos Puerto Rico y Filipinas, que es muy importante para Estados Unidos porque le habilita el comercio con China, que también allí establecieron una situación comercial dominante que le permitió ser el imperio que fue durante todo el siglo XX y que continúa hasta hoy. Claro, la fuerza hegemónica. La Exactamente. caída de casi un feudalismo, porque era más feudal de las tierras de España y no tenía el avance tecnológico. Fede Pasos, amigos y amigas, en la columna Gracias. histórica de Detrás de las Noticias, en la segunda intervención, ¿no? Todavía la estamos ahí estrenando un poquito. Para la semana que viene, ¿podés prometer tema o no? Todavía. Puedo prometer presencia, después Sí, vemos presencia. el tema. Primero la presencia, después Muy bien, veamos es el importante. tema. 11 de la mañana, 34 minutos, hasta las 12, nosotros nos quedamos aquí en el Destape Sin Fin. Ustedes, me imagino que también, ¿no?